Buenas. Muestro en pantalla un trabajo de Jean-Pierre Garnier-Mallet sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. Y su título es precisamente este. La teoría del desdoblamiento corrige la ley de Titius-Bode y define la constante de estructura fina en el sistema solar. Es un artículo académico que ya he mencionado y mostrado varias veces en otros de mis vídeos, aquí en Locunoya, pero en esta ocasión voy a comentarlo un poco más. Lo más importante del título es, por supuesto, el sujeto de esta frase, la teoría del desdoblamiento, y sobre el complemento, la ley de Titius-Bode y la constante de estructura fina en el sistema solar. No te preocupes. Lo primero hace referencia a la corrección que hizo Garnier-Mallet sobre la distancia que hay entre los planetas y el Sol, lo cual le permitió predecir o anticipar la entrada de planetoides a nuestro sistema solar desde el cinturón de Kuiper. Y lo segundo, lo de estructura fina, es un valor cuántico de electromagnetismo, y quien quiera puede hacer una búsqueda por su cuenta y ver qué es eso, pero no pasa nada. El artículo en sí mismo es un resumen de la teoría del desdoblamiento, y aquí en este documento, como artículo de la física, se expresa con un lenguaje puramente físico-matemático y de astrofísica, pero no importa si no eres un experto en estas materias, porque como he dicho, voy a comentarlo un poco. Garnier-Mallet lo presentó y lo publicó, fue evaluado por un tribunal académico en el Instituto Americano de Física, en Nueva York, en el año 2006. Al comienzo del artículo, Garnier-Mallet dice que este trabajo viene después de otros preliminares, y de hecho él descubrió esta ley de la naturaleza en 1988, y desde entonces su mayor interés ha sido divulgarla entre el público general, comunicarle aquello de el principio vital, tal como él lo llama, un principio vital que permite al ser humano cambiar su futuro y lograr así su autorrealización. Dentro del propio resumen de este trabajo, quiero señalarte dos elementos clave. Uno, el universo se constituye con sucesivos espaciotiempos encajados. Y dos, el desdoblamiento del tiempo y el espacio corresponde a un ciclo de 25.920 años, que equivale al ciclo de precesión de los equinoccios, o ciclo de la rueda zodiacal. Y aquí podríamos decir mucho más sobre la función del zodíaco, que Garnier-Mallet explica y justifica. O sea que la astrología, la buena astrología, tiene relación con la ciencia física, pero de momento aquí lo dejamos. Garnier-Mallet, cuando divulga para el gran público, siempre menciona y describe estos dos elementos clave que acabo de decir. Dice que nuestro sistema solar es uno más de esos espacio-tiempos que encajan entre sí. Vivimos en nuestro presente, estamos en un sistema solar y estamos en relación con un pasado y con un futuro relativos, lo que siempre cuenta. Y al ser también espacio-tiempos, este pasado y ese futuro, al ser espacio-tiempos como el nuestro, pues tienen sus propias criaturas inteligentes. Esto no lo dice explícitamente en este trabajo físico para el Instituto Americano, pero lleva esa implicación, porque a lo largo del trabajo, como uno de sus nexos, está la palabra observadores. La conciencia es el sujeto primario de la observación. Vale que tú puedes situar sondas en el espacio, aparatos que tú has creado como ser inteligente, pero el observador siempre es un sujeto consciente, un ser inteligente. Y como decimos, en cada uno de esos espacio-tiempos que van encajados hay seres inteligentes, observadores. Bien, y entre esos mundos y el nuestro hay un constante intercambio de energía e información.
entre estas criaturas y nosotros. Efectivamente, podemos decir que la consciencia es el motor de ese intercambio, es el motor de la realidad. Una consciencia que está desdoblada en múltiples criaturas repartidas por todo el universo. Como digo, todo esto no lo dice directamente Garnier Mallet en este trabajo académico, pero necesariamente implica a todo esto. De todos modos, él habla sin tapujos de toda esta materia, pues en sus conferencias, entrevistas y libros de divulgación. Bien, sigo desgranando este documento científico. Después del resumen viene una tabla donde aparecen los planetas de nuestro sistema solar: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y la Tierra, y la distancia relativa de ellos respecto al Sol, que no son distancias azarosas, sino que tienen un propósito, forman parte de un mecanismo, de un engranaje para la transmisión de energía e información y el viaje de ida y vuelta entre estos espacio-tiempos. Más adelante, en otro capítulo de este artículo, aparece otro cuadro con la corrección que hace Garnier Mallet, y esta corrección suya, astrofísica, ya la presentó él mismo en el año 2005 para la Revista Internacional de Física Sistemas de Computación Anticipatoria, en la 7ª Conferencia Internacional. Bien, es una revista vinculada también al Instituto Americano de Física, a la IP. Sistemas de computación anticipatoria. Veamos. Un sistema, por definición, es una organización de diversos elementos. Por ejemplo, un equipo de fútbol, o una empresa, o un medio natural con seres vivos, o un planeta entero. Todo ello es un sistema, incluso un universo con sus criaturas. Y computar, por definición, es contar y tener en cuenta algo, y más que nada nos referimos a la información. Y anticipar es adivinar lo que va a suceder o anunciar algo que está por venir. Con esto dicho y con un mínimo de atención puesta, tenemos que caer en la cuenta de que se trata de algo importantísimo, algo que lo abarca todo, esta teoría del desdoblamiento. Garnier Mallet describe y explica siempre el mecanismo del instinto y la intuición en los seres humanos. Anticipar las cosas es preverlas, predecirlas, percibir un futuro y adaptarse a él de la mejor manera. Incluso podemos cambiarlo por otro futuro. Y es por esto que él escribió después, en esa divulgación suya, un libro titulado Cambia tu futuro por las aperturas temporales. Garnier Mallet dice esto en su artículo, lo cito: por fin, la teoría del desdoblamiento me dio la posibilidad de predecir los nuevos planetas entre Plutón y la nube de Oort. Bueno, es una referencia de la astrofísica, de la observación real, empírica, a partir de su teoría, de su cálculo y de su predicción. Luego, en los últimos párrafos de la introducción de este artículo, dice que los planetas forman una especie de entramado, una especie de circuito por el que circulan las partículas atómicas, a destacar el electrón, una partícula que se asocia a la velocidad de la luz, que él mismo calcula. Después, en el punto 2 del artículo, titulado El movimiento fundamental, presenta algo más este modelo de universo con diversos espaciotiempos relacionados, cada uno de ellos con sus observadores y cada uno con su respectivo tiempo y percepción de tiempo. Este modelo de la realidad que él presenta puede representarse sobre un plano horizontal. Aquí mostraré una imagen en pantalla con diversas circunferencias asociadas. Es un juego geométrico y dentro de esas circunferencias van
los observadores, es decir, la consciencia, que percibe lo que ocurre en su propio espacio-tiempo. Y esto va de la escala atómica hasta la escala planetaria, estelar y galáctica. Lo comprende todo. En total, el movimiento de desdoblamiento se expresa como un magnífico juego geométrico. Garnier Mallet ha citado muchas veces al filósofo Platón, quien según él conocía esta ley universal y este despliegue geométrico, y está expresado en alguno de sus diálogos, si no me equivoco, en el Timeo. Incluso Garnier Mallet quería mencionar esto sobre Platón en su artículo, pero tuvo que retirarlo por la presión de sus editores, y esta anécdota es algo que él ha contado en varias ocasiones. Dentro de este despliegue geométrico, dentro del movimiento de desdoblamiento del tiempo y el espacio, van las partículas. Partícula, otra palabra clave. Una partícula puede ser un simple electrón y una estrella, incluso una galaxia entera, y también, como no, un ser humano. Porque al fin y al cabo somos, como dice él, un saco de partículas, y todo en el universo está desdoblado. Estrellas, seres humanos, electrones. Dentro del juego geométrico va el movimiento radial y el movimiento tangencial, que ilustro sencillamente en pantalla, con una imagen de Garnier Mallet sacada de su página web, y que está también, por supuesto, en su trabajo, con mucho más detalle. El trabajo lo conseguí, lo compré hace varios años ya, en la misma, creo, página del Instituto Americano de Física o en un proveedor. Consta de 14 páginas, es un resumen, y bueno, no recuerdo si me costó en euros, pues unos 30 o 35 euros, pero bueno, quiero decir que sé que se puede conseguir. La circunferencia en esta imagen representa la galaxia, dentro de la cual y cruzando por ella va un observador en horizontal. Un ser humano viajando a bordo de la Tierra, somos pasajeros, y vamos dando vueltas alrededor del Sol, a la vez que el Sol hace su movimiento por la galaxia y cruzando las constelaciones zodiacales. Al decir que todas las partículas están desdobladas, significa que están en dos lugares a la vez, en dos tiempos a la vez. Así nosotros mismos. Una de las dos partículas va por el trayecto radial, por el medio, y la otra va por la periferia, por el trayecto tangencial. Y entre ellas, aunque estén así de separadas, mantienen un intercambio de energía e información. Dentro del artículo sobre este movimiento se nombra y se ilustra con el término spin back en inglés, que traducido sería retroceso o girar hacia atrás. Dicho de otro modo, es lo que hace un emisor y un receptor, dos individuos que se están comunicando, que están intercambiando información. Bien, dicho de otro modo, como dice también Garnier Mallet en otros lugares, la partícula radial somos nosotros y la partícula tangencial es nuestro respectivo doble. Y obviamente me refiero a la noción de doble que explica Garnier Mallet. Quien está mirando este vídeo, si es nuevo, pues puede recurrir a los materiales de Garnier Mallet en su propio canal de YouTube, sus conferencias y entrevistas, y lo que yo voy recopilando y lo que voy comentando de manera secundaria. Sobre este intercambio de energía e información entre partículas o seres dotados de conciencia, Garnier Mallet menciona otro término clave, apertura temporal. Es otra pieza fundamental del movimiento de desdoblamiento, la cual explica un flujo de tiempo estroboscópico. ¿Qué significa estroboscópico? Seguramente sabrás
lo que es una luz estroboscópica. Son esas luces típicas de las discotecas que producen ese efecto de percepción curioso, como de movimiento ralentizado, una alteración de la realidad, nos parece. Pero para explicarlo de modo más fácil, tenemos una simple bombilla. La bombilla la encendemos y parece que esté iluminando en todo momento la habitación, pero 50 veces por segundo se enciende y se apaga y nosotros solo percibimos la luz. Entonces, sabemos que la realidad tiene un doble aspecto. Por eso tengo el logo de Lokunoya con el yin y el yang. Percibimos una cara de la moneda, por así decirlo, pero la otra nos queda escondida, es complementaria y en todo momento ambas están en contacto y se intercambian información y energía. Esta superposición o encajamiento de espacio-tiempos con sus respectivos observadores, los cuales tienen una percepción del tiempo distinta entre sí, es lo que define un esquema básico de tres tiempos: pasado, presente y futuro, en mutua interacción. Todo esto me estoy refiriendo al mismo artículo. Bien, y gracias a esas aperturas temporales, un agujero negro es una apertura temporal, pues circula la energía y la información y funciona como un pasaje entre mundos. Sabemos que existen. Los agujeros negros ya se han fotografiado. Y cuando la gente se muere, los que regresan y explican su experiencia cercana a la muerte, cuentan aquello de haber cruzado por un túnel oscuro y al otro lado haber visto una gran luz. Para los observadores de nuestro pasado relativo, nuestro tiempo presente es una especie de futuro, es un tiempo acelerado, y para nuestro futuro relativo, nuestro presente es una especie de pasado, es un tiempo lentificado. Este intercambio de tiempos a velocidades distintas explica el mecanismo de la anticipación y de la memorización de potenciales. Son cosas que siempre Gardner-Mallet habla de ellas. Un potencial es otra palabra clave que siempre usa, y en términos físicos se refiere a algo que puede ocurrir o llegar a ser. Es algo, un potencial, es algo que está en estado latente, que puede convertirse en acto. En este sentido, una evidencia, el hecho de ver un suceso en el futuro, intuirlo, es anticipar un potencial. Y un potencial, dicho de otra manera, es algo que puede llegar a existir en nuestro tiempo presente, que está en un futuro y que puede materializarse aquí. Pero tal como dice también Gardner-Mallet, con el pensamiento podemos alterar, podemos cambiar los potenciales, crear otros que sean mejores. Porque el observador, nosotros, la conciencia, proyectamos energía e información que cambia el objeto observado y así modificamos lo que tenía que suceder. En muchas ocasiones Gardner-Mallet afirma que el pensamiento es energía, en términos físicos estrictos. Atención con lo que cito ahora de su artículo. Dice así: una partícula evoluciona simultáneamente en el espacio del observador y en las aperturas temporales de este espacio, como dos partes complementarias que tienen la misma identidad, pero evolucionan en dos flujos de tiempos diferentes, radial y tangencial. Otra vez esto se refiere, claro que sí, al ser humano y su respectivo doble, la conciencia que se ubica en dos sitios a la vez. Estamos, somos y existimos en dos tiempos a la vez. Ya sabes, algunos psicólogos y místicos han hablado de una conciencia superior, de un yo esencial, pero creo que nunca lo han podido ubicar del todo, y parece que este físico sí puede darnos una idea algo más precisa
de esa localización. A lo largo de las siguientes páginas de su artículo muestra varias ilustraciones del movimiento de desdoblamiento en las que aparecen nuestros planetas del sistema solar y entre ellos van definiendo ese engranaje para la circulación de energía e información para los tres tiempos. En el apartado cuarto, titulado La constante de estructura fina, Garnier-Mallet muestra que la velocidad del movimiento de desdoblamiento es la velocidad de la luz y él muestra el respectivo cálculo. Después de este artículo, Garnier-Mallet redactó otro y fue igualmente publicado por el Instituto Americano de Física en el año 2009 con este título: La teoría del desdoblamiento, materia oscura y energía oscura finalmente explicadas, velocidad de la luz y constante de estructura fina calculadas por primera vez. En ese segundo artículo que acabo de decir, él dice que la ley del desdoblamiento explica la existencia de la energía oscura y la materia oscura, y también el entrelazamiento cuántico, que es el fenómeno por el cual dos partículas, dos electrones o dos seres dotados de consciencia reciben al mismo tiempo la misma información, aunque estén separados por una inmensidad de kilómetros, cosa que la física clásica no puede explicar, pero se explica gracias a la existencia de velocidades muy superiores a la velocidad de la luz. Y Garnier-Mallet habla de ello, y también lo hizo otro físico, el doctor Régis Dutheil, de quien yo hablé en otro de mis vídeos, poniéndolo en paralelo con Garnier-Mallet. Volviendo al artículo primero, finalmente, en el apartado de conclusiones, dice lo siguiente, lo cito y ojo al dato, porque lo recoge todo. Al memorizar futuros potenciales, una partícula, paréntesis, un electrón o un ser humano, se beneficia de un intercambio de información. Esta memorización instantánea tiene lugar dentro de las aperturas de tiempo imperceptibles, en el flujo temporal de la partícula presente, y proporciona a la partícula un pasado, anticipando así una acción. Al disociar estos tres flujos de tiempo principales, pasado, presente y futuro, en nuestro sistema solar, el movimiento fundamental de desdoblamiento asegura la coherencia de las partículas elementales iniciales, planetas, entre paréntesis, puso en el artículo, durante el ciclo de desdoblamiento. El movimiento de desdoblamiento es cíclico y el fin de ciclo, de 25.920 años, terminará pronto. Esto lo dijo en el año 2006 y siempre lo está recordando, que estamos ya prácticamente en el final del ciclo y después empieza otro. Pues ya lo escuchaste, si ya estás habituado, si ya estás acostumbrado al discurso de Garnier-Mallet, sin duda tiene que haberte sonado todo esto. Él habla de todo ello en conferencias, entrevistas, en sus libros y, bueno, pues insiste siempre en lo mismo él. No hace falta saber de astrofísica ni memorizar todas esas ecuaciones y dinámicas geométricas. Él dice que basta con controlar el pensamiento y apoyarse siempre en esa otra parte de conciencia que cada uno de nosotros, supuestamente, tiene en otro punto del universo. Saludos.